Baisa pamba eisa pa peina cuina na ame ayuma agueruma pm pende programa mi yande programa entero beteba pejenduba hina gira vaca atoralo hermano fuera Pastor Emilio Vázquez estaba cro del Bogado vive departamento de Itapúa tema paraguayo jaisa y me llevo yon dive jame evo pmpt abrazo rompe espalda pepe y pava yajarí y una señal de programa edición número 353 de Juan capítulo 8 verso 37 de Deuteronomio que fuera llegue Pastor Sergio siempre donde trabajo mi por esta mi hoja ya ponían de eco ediciones ya upijan mala de shara anga muy video mi ya upijan mala Facebook YouTube o repartirlo en WhatsApp o Telegram penambrena pena ya nenen dua pero ahí nave y pesa sistema radio WhatsApp vive radio peguaisa lo mitaña nenen dua WhatsApp tema entero vete a ver mana aguilleque pimejare pepe ya pues acajare a pesar veí oío ya piañan de mensaje oían de no ya hamba homba ponan dua o cacuala ni ponan du araja ara mi besa es más tiempo de cosecha de todos los lados o Pablo mitaja oye entregar da por igual su veima la oye empacaiteía si no o ponan du así bueno a veces coinaja ese se hace one muy imimina pero a caro por ahí te digo a trincha por ahí te ese pues se lleguen a ver ahora si ahora hay que aprender a ver siempre ni con ya ahora yo que todo me enseñan de sign a ni altaña de la ya trincha mi mija bueno va 8:37 vio y que hubiese oye ya que la anda por ahí me te dije una pregunta a ver bueno vengo ¿por qué no tenían el mismo Elohim y Padre los judíos y el Mesías? Y te pregunta ¿por qué no tenían el mismo Elohim? Otro Juan 1:12 fue solo para los gentiles ya que los judíos se declaraban hijos de Abraham y que estaban luego en la promesa. Bueno, para ya explicamos 8:37 38 de Juan ya es a mí bueno pero ya hemos un ambas temo iguri 8:37 al 38 hay cuando veja Abraham y muñareja pero peñija ambas tengo pese yucangua porque señe da y jay pene acá cotupe a las pinas y a mí español sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida de vosotros da y jay será da y jay no da y jay vea a ver Hamba Erelanda y ya la palabra del Mesías, va Erenda y ya la enseñanza del Mesías lo mitad acá costuve. Y solamente siempre se cato estoy peme. Apenas ya criticamos ahí con judío porque ya veru años de tiempo pe ahí va ese te va mina. Y fast pues ya ego la ya ro viajante no va eso pero este te engo ñande naña muy que se da y ya viene acá costuve. Veo ti pastor y la va español de la yicota ya hueví la Antiguo Testamento especialmente en la ley o la Torá siendo que el Mesías no habló de eso y inicia están en la pero a su vez o se hizo la corriente pero qué bárbaro va ese vio va entonces predica tal Mesías la doña está en la humillada ya mo pico
Una porque y tremendo y tengo con la declaración en la PCT PUGI allá. Claro que el Mesías habló, inclusive Mateo 5:17 o cumplía el mandamiento. El mismo iba la ñambo era a la ñambo éramos oye desobedece jamás ñanden 10 en el reinado. No seremos nadie en el reino. A continuación de Mateo 5:10, sí, Mateo 5:19, oye, confrontaban guareja chatán y escrito estaje y supeja. No, prenda, hay demasiado mucho. Prueban con el Mesías un nombre a del. Es más, todas sus prédicas se centran en la Torah, en los 5 primeros libros. O sea, sofisticado y tiene con las enseñanzas a teñan de la y todavía la naya aceita se la mumia ya o cañón baite hoy. Y es terrible hacer esas declaraciones así y tremendo. Entonces, pareja la peñan de ya data ya tuvieron ahí para la judíos cuera bebé, sin embargo ñan de apitepe cuera este tiende ahí en la pesagua. Los judíos con su ley, su obra de la ley y peamos, pero acuerda peso ya salvarse y muchos cristianos, muchas denominaciones cristianas con creer en el Mesías y un Nuevo Testamento que nos habla de la ley supuestamente, ¿no? Igual se vaya a la Biblia afuera. Porque aún con la Reina Valera que tiene muchas malas traducciones, aún así ya entendemos la oye, bueno. Está lleno de eso. No sé qué versión hoy puru será peaco tapizaja. Pues me cuase hoy va vela te oigo vos así a vela ogendumba la ley o sea Torah ogenduja tremendo. No muy nervioso sube. Ni grande catu y mi chaval ni niño mongueta. Hoy ve chaval hoy. No y Nuevo Testamento y punto ñande allí me mapea ve andas ahí me antiguo peguaja. Bueno. No se puede conversar ni a tu niño que está en día. Pesado guía y congregación pesera. Y algunos que cañija pero niño que está entenden a joa ya, pero la hoy cuasa pues la y pastor. Uno se retiró lo porque no un cuadra ve ahí. O prohibí, ¿sabes? Hay pastores que prohíben que se hablen conmigo o se escuchen mis prédicas. Y bueno, vaya, pero está ahí la oye conectada en 10 aros tu día juntos. Hoy con la proja, ahí la. Por lo menos me siempre te llegué ahí. Algo pensan de ahí, los judíos fuera. Ellos rechazaban al Mesías y tenían cosas que ellos por medio de eso nomás querían permanecer en la salvación o en el reino o en agrado al Padre. Ya es a mí 8:37. Ahorita pega un seco. Pregunta pea por qué no tenían el mismo Elohim y Padre los judíos el Mesías. 8:37. 38. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Palma. Obviamente, oye, eso tienen otro Padre, espiritualmente hablando allá. Simbólicamente y espiritualmente, otra. ¿Quién sería este otro? Y ¿por qué no tiene? Bueno, oye, por una pregunta, ¿cuál es la cuaseico y mábala otro padre o le cuaja de cuera? ¿O le consideraban divino a Abraham? No. Tampoco no le estaba diciendo a el Mesías que ellos le estaban considerando divino a Abraham y le consideraban a Abraham solamente su padre. El otro padre del cual el Mesías es su becuerango ape Shatamonea. ¿Por qué no tenían el mismo Elohim y Padre los judíos y el Mesías? Bueno, pea así, pea y catú. Pero pea que divinizaban a Abraham, que estaban hablando de que Abraham era su otro padre. O sea que el Mesías le estaba dirigiendo la palabra a ellos, dándole a entender que Abraham era el otro padre. No es así también.
38, ve. La mañana mi hija, pero ya mañana tañan de bien. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. No le está hablando de Abraham. Sí, porque ya leéramos el contexto. Sí, y nuestro padre es Abraham. Eso se acuerdan, bueno, pues me vamos a Abraham, verso 39, man. Pero Abraham oya poa o cumplía mi obra oya poa bebé ya pota. Pero cuando bebé se yucase, porque se añe de la verdad. Agendúa serui, Elohim. Capea cuando ya podía ir Abraham acá. A ver, 41 por repetir eso, capea que tú con 38 de versículo 38 era a 41 un día epilata que anda a Abraham el oñe eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es, esa, ¿acuerda? No le estaban reconociendo por padre a Abraham. ¿Acuerda? Siempre, oye, cree hijo de Elohim por el linaje de Abraham, pero Yahshua hizo cuando vengo otro la pendetúa. Yahshua hizo se pilla a ver cosas Yahshua hizo acuerda vengo hashatana y la hice recuerda porque para topada y nada muy verso 44 y vi. Porque continúa la discusión a verso 42 Yahshua hizo recuerda si vuestro padre fuese Elohim ciertamente me amaría y porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. También se habla mi trinidad, trinitario o defendete. Que Jesús es Jehová y Jehová es Jesús. A ver, se hace Shui. Shui guayu, Shui hace. La Yui se cuenta y tere, porque si él era el todopoderoso, iba a venir de sus propias cuentas. Pero quiere decir que él no es el todopoderoso. Porque parece, sino que él me envió. Verso 42. Va, él vino a entender la se añea, va, él vino a entender la se doctrina. Va, él vino a entender la se añea. A PB 44, vamos a ver. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Perengo jae satanara jajae en bipota o ya posetean de pepe ya po abei porque jae peneru y así no es esa 44. Entonces no estaban hablando de ellos, no, los judíos no estaban defendiendo a Abraham como su padre, sino ellos, a cual ya cree hijo del Todopoderoso por descendencia de Abraham, pero negando al Mesías. Entonces imposible, ¿verdad? Porque hay que creer en el Mesías, aceptar al Mesías y guardar los mandamientos, o por sobre todas las cosas, para ser hijo de Elohim. Nadie viene del Padre sino es por mí, pues hija Euga. Esta escuela es la otro pregunta, Cañilla. A ver, ¿por qué no tenían el mismo Elohim y Padre de los judíos el Mesías? Sí, anga ya pillama. Porque los judíos según el Mesías, los judíos estaban influenciados por el maligno. No tenían el buen ánimo de los verdaderos santos hijos de Elohim, sino el mal ánimo del hijo de la tiniebla. Tenían carácter de hijo de la tiniebla, como se le nombraban a los que estaban apartados de Yahweh en ese tiempo. Ya, sabe algunos, y bueno, y Yuruben de la año de Yara, pero la y corazón. Marco capítulo 7, porque yo topo ahí, profeta, profeta, yo repetía en vosotros me amáis de labio para afuera, pero su corazón está lejos de mí.
Entonces el padre del Mesías, obviamente, aunque teja y se hace shubi a yushubi. A ese mo senda yu se cuenta. Pero la hija es el Todopoderoso. El padre del Mesías es Yahweh. Y el padre de los judíos en esta ocasión, según el Mesías, según el Mesías y su escuela, Satán la veneru. Porque gusta su pepe vende gusta. Pero con maldad vende corazón, es carriáneo, tu sitio, date volverse al padre serupi. Y así. Entonces, ahí vemos la diferencia. A ver, con comentario. Lo curioso aquí es que el Mesías le dice a los judíos que son descendientes de Abraham, pero no son hijos de la promesa ni de Elohim, sino que no tienen el mismo padre con el Mesías. Avalanguete ya predicaba. Nada, mina. Ustedes hacen lo que han oído de parte de vuestro padre. Pero ahí profundo será. Sí, eran de la misma tribu. Acá preguntan si, claro, judío, el Mesías era judío. Netamente era judío, de la tribu de Judá. Pero eso no hacían de que los judíos sean hijos de Elohim. Porque la promesa era que descendiente de David, la Mesías ya. Entonces, pero no por eso, no porque él sea judío y porque él es el Mesías, todos los judíos son salvos, perdón, todos los judíos son hijos de Elohim. O requisitos será para ser hijos. Ellos son pueblo, una cosa, pero hijo. Uparen a vejina por lo menos no por anduce era a mí te pregunta Juan 1:12 fue solo para los gentiles, porque los judíos se consideraban hijos, pero ellos nomás se consideraban hermanazo querido. Cuidan de coger y pero mira, vamos a mirar Juan 1:12. Para ese pico Juan 1:12 más a todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre. Ha venido mismo aquí el problema. Los judíos, muchos no le recibieron. Está hablando de recibir su ahí. Está hablando de Robía y su relajando aceptar su pelajera. Porque él portaba el nombre del padre. Oye, explica, pa, Maguri. Recuerda muy prohibido el purula nombre del padre. Más todavía que alguien tenga el nombre del padre. O sea, el nombre acortado del padre. No, hereje. Blasfemo. Entonces ya Pepe ya oímos el problema. Entonces ya imposible, porque a veces más a todos los que le recibieron a los que creen su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Elohim. ¿Y por qué esto va a ser solamente para los gentiles? Diciendo que primero todo empezó con los judíos. La misma cosa aplicar con Juan 1:14. Perdón, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ese también fue para todo empezando por los judíos, para los gentiles, los griegos, primero se me cuidan más, pegan pechan de ahí. Diga, tú pues alguna cosa antes para ellos y otra cosa para nosotros, no. Yahshua vino para la oveja perdida de la casa de Israel. Está claramente escrito eso. Si hay que un perina. No vino primeramente para los gentiles. Para decir, no, a ver, pea gentiles, gentiles ven más, España de gentiles no, pea judíos, de peña de naña cumplimos. Porque ahí pues vamos a entrar en un problema. Me van a decir cualquier momento, Mateo 5:17 al 19, pea para los judíos. Pues ya estamos sin ley libre. Pero no, por favor. Entonces si había solamente palabra para los judíos nomás. Entonces cuando hablemos ahí en el evangelio, porque la mayoría fue dirigido a los judíos. No hay ahí, no, pea para los judíos, pea para los gentiles, no especifica, no es así la cosa. Él vino a dar un mensaje para el pueblo de Yahweh.
en la restauración, porque van a formar la ciudadanía de Israel, los nacidos de nuevo, creyentes en Yahoshua HaMashiach y en el Padre, que entran en el nuevo pacto según Jeremías 31, 31, 33 con la ley en el corazón, bautizados en el nombre de Yahoshua HaMashiach, según Hechos 2, 38. Dicho sea de paso, se no y era lo ventaja con cuestión de bautismos, pero hay toda evidencia ya presenta para usted lo mitad como pensar de otro más no existió dos caminos de salvación ni tampoco dos formas de bautismo. No existió eso está en la mente de los que fundaron esas doctrinas, pero no estaba en la mente del Mesías, ni es el espíritu de la Torah o el espíritu de la doctrina del Padre. No, iniba. Más bien no predicáis. Y Catujá uno ya salva como judío, aparte como gentil por medio del Mesías. O sea, al fin y al cabo, el Mesías para los gentiles, a los judíos, cuera que tu pesa. Tampoco existe, eso para que sea ya aclarar a los hermanos descendientes de los judíos en Paraguay. Y ahora no me vengan con que la escritura ay no, pea gentil penguana, pea judío penguana, pea gentil, pea judío pende. Cuando el evangelio ya puta más pupesa guaupico. Tal versículo para los gentiles, tal versículo para los judíos. No. Por favor, ya un ahí paiteveda de más. Ay, no va a lo estamos armada con. Esto se va a estar de Yeputata excluido las gentiles porque un mensaje no hay de humano, eso porque eso fue todo para los judíos primero. Ay, juelete sea. No, amigo, amiga o hermano o hermana. Juan 1.12 fue para todos. Pueden de ir a los gentiles de ir, no. Sencillo y llano. A Reina Valera y claro y te digo, más a todos los que le recibieron. No dice, no dice la nacionalidad. Se refiere a las personas, a los seres humanos. Apenas una vez ya predicamos con Juan 1.12. Habíamos tocado ya este tema. Allá explica Paitela, amba eres para la jera, amba puede incluir la jera. Bueno. Claro, eran. Y bueno, y entre las religiones también, pues acá hay una pregunta. Si entre las denominaciones puede digo haber hijo del diablo y hijo de como pensaban los gitanos. ¿Y cómo diferenciar solamente el Mesías puede hacer? No se gota juzga y hoy más, bebé. Sencillo y te digo. El cono practicante de pecado ni renuncia a de pecados a Eva y paja neye corregiseigo no puede ser la hijo de Elohim, se disculpa. Negar la vigencia de los mandamientos que están estipulados para estos tiempos, herendo existirijano para de mañana de Yicota, en esa falsa profecía, ella por comercio la evangelio, en Botaví la discípulos cuera, en Eva y pa, cuidado con eso, de mapa, pero puede ser, ¿por qué no? Pues siempre hay a ni la judío vende. Ya güero ñande lado ahí con la enseñanza. Bueno, tanto el Mesías y su enseñanza no fue clasificado, no en ninguna manera. De topamos ahí, no. A ver, para los gentiles, para los judíos, cuidado. Pepe, hasta para coa pire, aripe preguntas a cotar la problema porque ahorita más cosas pe desechada. Esta itimba, eso ya, oye, contradecir para ver la escritura. Porque después van a salir, no, Pedro habló a famoso dice Yeima, no, pues
Pablo o especificar que Pedro ve la gentiles aparte a la judíos aparte a donde de Bayima y como que los creyentes en el Mesías que y catune más apesan de más cualquier cosa o apea más, ¿no? Cuidado con eso. Bueno, estoy tratando de englobar y leñe equa. Ya que ore muy ya. Che puro y nada. Porque hay preguntas pues nace 6 pues muy de la ese versículo por ahí. ¿A quién no predicó específicamente el Mesías oro? ¿A quién le predicó específicamente? Primero, ¿a quién predicó? Pero no por eso la predicación no vale años en una épico. Entonces, hay contradicción. Fue a los judíos, claro. Pero eso no anula todos los mensajes que él entregó a los judíos. Es para nosotros también. Inclusive algunos mandamientos del cual él habló y enseñó. Porque ya adquirí la ciudadanía de Israel. Allí que en el pacto nuevo de la promesa de Jeremías 31, 31, 33 con la ley en nuestro corazón. Ya veo yo muy. No, pa, y tú y la ella pota pesa alguna pregunta específica se la más fue para los judíos, fue para todo sencillo. Para los creyentes en él, para los creyentes en el Todopoderoso, para los que aceptan al Mesías, aceptan su nombre, para eso, predica, para los que van a formar la nueva ciudadanía, el pueblo Kadosh, el pueblo santo, nación santa. ¿Cómo es que Abraham hacía la obra del Padre, siendo que no existía la obra de la ley del cual habló el apóstol Pablo en Gálatas 8:39? Bueno, a mí que me confundí na lo mitad a mí, a mí que pepe hago trampa y pepe ya a mí respondiendo le dijeron nuestro padre es Abraham. Yeshua le dijo si fuese hijo de Abraham las obras de Abraham harían. Bueno, ahí no está hablando de la obra de la ley del cual habló el apóstol Pablo en Gálatas, porque obra de la ley pepe a ley de Moisés no. Mucho menos porque Moisés aparece después de Abraham. A la hora de la ley después otra vez, que son escritos rabínicos, de reglamentos de instrucciones que hicieron los rabinos cuera o cumplir de ley aparte de la ley de Moisés, correspondiente a ceremonias cuera, ofrenda, heredia, inclusive en algunos cumplimientos de algunas festividades, pero obra de la ley, obra de Abraham, los mandamientos de Moisés, una bolsa, al mismo no tiene nada que ver la obra de Abraham con la obra de la ley citado por Pablo. ¿Entienden? Anilla bueno, pero antes de que Yahweh entregara la ñan de Moisés, la mandamiento fuera. Obviamente que existía el mandamiento, pero no era la obra de la ley, eran instrucciones orales. Voy a escribir y vitir, porque más vete la primera escrito y entregada de los mandamientos fue a Moisés en el Sinaí. Y a partir de ahí ya escribí la ley. Antes, acá costumbre ese compañero, Yahweh hablaba por medio del patriarca, en la patriarca, hablaba con Abraham, pero me instrucciones. Pero no escribí supe como ley, pero pesa ella pota. Umiango torama, umiango ya ley, umiango ya instrucciones, umiango ya mandamientos, pero en su forma oral. Ya mañana Génesis 26:5 ya para vean.
Sí, porque acá hay otra pregunta, si ¿cómo fue que Abraham cumplió los mandamientos? Si la ley fue dada a Moisés. Apango la explicaban de Juan. Bueno, Abraham cumple mandamientos orales, no escritos. O para allá leer esta 26:5 de Génesis. Por cuanto oyó Abraham mi voz, nada, oyó mi voz y Yahweh, el Todopoderoso. Japesebo ohenduru pi Abraham señe. Ha o cumplir pila se mandamiento cuera. Ordenanza cuera. Estatuto. Se ley cuera. Pero claro, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero claro, ahí dice, oyó mi voz audible, oral, pillaba. Lo mismo que Abraham, Adán y Eva. Va es en Duivi. La voz de Yahweh. Va es hizo con Yahweh. Eso con instrucciones, órdenes. Peape, chape, yapota, peape, uta, peanape, humo, ay, peape, yapona, peape, uno, pepotita. Ciertamente, pemanoda. Va, oye, pues, ya la ho. Va, oye, pues, o violar la ley oral. O pecar. Por eso pecaron. Porque violaron la ley, 1 Juan 3:4. Andiga, tú y ese, coco, y agüecha, se ve, pastor. Diga, tú y la mandamiento. Ya culpa para el mandamiento de la pecado, porque entonces Adán a Eva no pecáis, porque en ese tiempo no existía la ley. Veamos, me oye burlando ese butita anga hija jajaja bucagua uaya, pero él ignora que por ejemplo acá Abraham mismo va esa entonces especificada, va esa para refutada. Entonces si en tiempo de Abraham también no existía la ley, si solamente a partir de Moisés, como preguntan acá, pero se adecuó el versículo bíblico. ¿Cuál es la diferencia? Un versículo bíblico hace la diferencia. Cumplió mis leyes, mi estatuto, mi mandamiento, Abraham, y ya está. Punto. Oyó mi voz y cumplió. A pesar de digo a Adán y Eva. Muy bien, hermano Caín, muy bien, Abel. Se vio año tener a más ahí. ¿Qué oían? Voz de Yahweh. ¿Cómo llegaban los mandamientos? Por medio de la voz. Y ellos memorizaban ese papá. En tiempo de Moisés, bueno, el dedo de Elohim escribió, y escribí los mandamientos, y a partir de ahí escribe, pues, y sueña. Puede aparecer la escritura, más. Escrito. Bueno. Bateco viene de transmisión, ¿no? Jueces. Acá ya respondemos. Como que también querían insinuar que el Mesías no pertenecía a la genealogía de abrahámica. Él era hijo de fornicación, va. De Guataminas. Y epojí, cuisa. Tiene copizar, no es el Mesías, hoy. Cuando vimos el linaje escogido. Santo, bebé, pata de huevo, sin embargo, lleno de errores y horrores estaban que no querían aceptar. Jañande, váyate coina. Bueno, la voz de Elohim, ¿cuál sería la diferencia entre la voz de Elohim y el mandamiento escrito? Para mí sería lo mismo ese papá. A leernos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, estoy como que estoy escuchando la voz del Padre porque fue citado por el Padre eso.
Podemos decir también entonces que el Pentateuco o la Torah es la voz de Yahweh también. No hay diferencia en cuanto a peso, porque claro, había diferencia que antes de que ser escrito el Padre hablaba a Abraham, hablaba a Noé, oñe eso en Ondi, a Pei, a partir de ahí con el habla con Moisés y después ya escritura memen. Pero en cuanto al peso, en cuanto a la validez, tienen lo mismo, lo que él habló y lo que él mandó a escribir. Es más, ambos están vigentes todavía en nuestro corazón. Pues ya estudié y digo la ñande la gente si mía la y a mía ya no hay digo su enseñanza. Tiene todavía peso. Bueno. Lliure a verlo literación 8. Bueno, pues ya pota otro programa. Ya hemos podido imitarse gargantilla. Va a venir la 8:40, vio. Vamos a mirar qué dice. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Bueno, libre lo está transliteración. Y ahora escopia. Hay otra pregunta. ¿Y por qué el Mesías les insinuó a los judíos y que eran hijos de Satán? Que tengo aplicado, ya igual a beta, ya que llegita más o menos 40, ya trilla ya. A la pinta ahí veo y pregunta más misa. Va rápido. ¿Y hay algún versículo más claro de referencia para ver si no arroja más revelación de lo que dice el Mesías? Aquí, hey, porque yo de Dios he salido y cuál lo mismo. Aunque te aplicado y bueno, ya toca para allá, vaya, acá también me la versículo. Después hay problema. Y unos cuantos versículos y la y upea para lo cual sea ainda. Apoyo de transliteración de 8, bueno, para 43. Bueno, entonces ya qué está con 40 ya está allí sobre 43, ya no 39, pues. Pues y poco da la puro y más gargantilla, ¿ver? Oye, me apetece llamar a gente, ya voy viendo en mi poco se Aragua, mamá bañe APM Pastor Emilio Vázquez. Era muy con Evo, ya yo topa allí, cuál compramos era fina. Adorado, hermano. Shalom, bendiciones. Hasta mañana. Vector.